Listo. Vamos a empezar con clase de geometría. A ver si entran porque no sé. Seguiré. Listo. ¿Será que sí yo les mencioné? Ah, mira, ahí está Liliana. Buenos días. Buenos, Buenos días. buenos días. Listo. Entonces vamos a esperar a las demás personas que lleguen. ¿Listo, Liliana? Sí, señor. Voy por un cuaderno. Aquí está al frente. No me voy, no me estoy yendo. Solamente que no tengo que tenerlo nada. No. Listo. ¿Listo? Liliana, ¿sabes si las demás personas estuvieron en clase o? Teacher, yo me imagino que ellos ya se van a conectar porque acabamos en serio de salir de sociales. Ah, listo, no, tranquilos. Ah, listo. Teacher, geometría, ¿cierto? Y hoy vamos a ver geometría. Ah, ok. Gracias, teacher. Por favor, tener el transportador a la mano. Listo, Juan, ahí está. Listo. Se están intentando. Cilíndricas. No, listo, entonces ahí está Julián Molina, Esteban, ya están ingresando. Entonces hoy vamos a seguir viendo coordenadas polares. Buen día, profe. Buenos días. Listo. Entonces, denme un segundito. Mientras las demás personas ingresan. ¿Listo? Van a escribir como título coordenadas polares. ¿Listo? Vale, profe. Listo. Entonces vamos a empezar con las personas que estamos acá. ¿Listo? Entonces, es que no sé qué decirles. Entonces van a colocar A las como otras personas, dele 2 minutos a las otras personas que de pronto tienen problemas de conectividad. Problemas. De pronto, es que por lo Van menos a ir, Pedro y Gonzo tienen problemas de conectividad y Duque, pues como está tan alejado también. bueno, entonces vamos a empezar, vamos a colocar como achievement. Achievement. ¿Qué les colocaría? Porque como yo no tengo su programa. Entonces,
Dame un segundo, porque sería reconocer. Entonces vamos a escribir, describir un punto en el plano. Vamos a colocar como achievement. Describir un punto en el plano. Como una coordenada. ¿Listo? Eso es todo. Skill. Reconocer las coordenadas polares. ¿Listo? Eso es todo. Entonces, coordenadas por... qué boleta. Coordenadas polares. Muy bien. Entonces, listo, vamos a hacer un ejercicio con las personas que estamos acá. Me van a encender en este momento todas las cámaras para saber si están en cuerpo presente, por favor. Cuerpo y alma, profe. Sí, porque algunas personas están en espíritu. ¿Listo? Listo, Julián, enciende tu cámara, tranquilo. Uy, se bloqueó. Listo, ahí está entrando Ángelo. Y el señor Ángel. Muy bien. Entonces, ¿listo? Muy bien, muchas gracias. Entonces, pues ustedes ya habíamos visto que, por ejemplo, les había dejado un taller, un video sobre las coordenadas polares, como, por ejemplo, una coordenada cartesiana se puede, digamos, tiene las mismas propiedades de una coordenada polar. Ambas están tratando de representar un punto en el espacio, solamente que una utiliza los ejes ordenados X y Y, y la otra utiliza tan solo es en referencia con un ángulo a un eje horizontal y a una distancia desde el origen hasta ese punto. Esto tiene un motivo y no es por gusto o por placer que uno, digamos, conozca las coordenadas polares. Y es que algunas veces las coordenadas polares son mucho mejores utilizarlas que las coordenadas cartesianas. Caroline, pero Caroline no es de este curso. No, Caroline no es de este curso. Entonces, ¿en qué casos creen que es mejor utilizar las coordenadas polares que las coordenadas cartesianas? Entonces le preguntaré a Juan Bello. Juan Bello, buenos días. ¿En qué ocasiones es Buenos mejor días, utilizar teacher. las coordenadas polares que las coordenadas cartesianas? ¿Cómo, profe, me puede repetir, ¿En qué por favor? casos es mejor utilizar las coordenadas polares que las coordenadas cartesianas? ¿En qué casos crees que es mejor utilizar este nuevo tipo de coordenadas para representar un punto en el espacio? En el plano, perdón. El espacio todavía no. Sí, lo No que te sé, imaginas, teacher. lo que tú creas. No te imaginas en qué situación, en algo cotidiano. ¿No? Es como en pues como en los temas de navegación o temas marítimos, podría ser. Listo, me dices que marítimos. Bueno, listo. Gracias, Juan. Pues realmente no, porque digamos en los temas para medir o para hacer mediciones o para ubicarse en un plano, pues es mejor las coordenadas cartesianas, pues ya te dan una posición en un eje horizontal y en un eje vertical. Queda mucho más fácil. Cuando uno utiliza coordenadas polares, uno se refiere más bien a cuando algo está dando vueltas alrededor de un eje. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, es mejor utilizarlas para, por ejemplo, digamos, mirar cuántas vueltas da, digamos, una rueda, o incluso algo, digamos, de astronomía. La rotación o la traslación de la Tierra alrededor del Sol. Es mejor utilizar las coordenadas polares, ya que, pues, digamos, si asumimos que la órbita es totalmente circular, pues
las distancias son iguales. Entonces, pues, se puede utilizar mejor las coordenadas polares. Y mucha de la relatividad utiliza las coordenadas polares que las coordenadas cartesianas. ¿Listo? Son algunos casos. Entonces, eso les va a quedar como actividad para saber cuáles, en qué casos se utiliza mejor y cómo. También hay otra cosa que tal vez me gustaría trabajar con ustedes, tal vez al final del periodo, y es si pueden conseguir, escuchen bien, que es llamado papel polar. ¿Sí? Ya no es papel milimetrado, sino es papel polar. Para, digamos, graficar algunas funciones. Se llama así, papel polar. El papel polar es bastante peculiar. Es que estaba buscando si tenía una hoja por acá, pero creo que no. Tiene su polo. Tiene su polo. El papel polar siempre va a tener su polito, de esta forma. Y de él van a emerger líneas de esta forma. Así. Y con él se trazan, digamos, por ejemplo, una coordenada polar de esta forma. Así puede ser. Incluso se pueden hacer los cardoides de esta forma, que son... Vamos a dibujarlo de otro color para que lo vean. Espero trabajar esto con ustedes al final de periodo. Si se pueden conseguir papel polar, es algo así. ¿Sí? Que da su vueltecita así, chévere. O incluso empiezan por acá, bajan, empieza otra vez, baja, empieza otra vez, baja, empieza otra vez y baja. Digamos que todas estas figuritas en el papel polar son muy bonitas y se pueden trabajar con funciones, por ejemplo, trigonométricas. ¿Listo? Entonces, esperemos de que pues, se pueda conseguir el papel polar. Yo les aviso para que se consigan ese papel polar y podamos trabajar en él. ¿Listo? El día de hoy vamos a hacer lo siguiente. En algunos de los ejercicios que yo vi, fue lo siguiente. Y es que estaban dibujando, aunque no está mal, solamente que no es adecuado, que cuando se dibujan las coordenadas polares, las coordenadas polares tienen su propio ¿qué? Coordenadas, tienen sus propios ejes. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Cuando nosotros dibujamos en coordenadas cartesianas, de esta forma, sabemos que uno de estos ejes es el eje X, el eje Y del eje X. ¿Sí? De manera que si hay un punto acá, este punto va a tener una coordenada en X y una coordenada en Y. Pero solamente funciona cuando hay coordenadas de este tipo, X y Y. Y algunos de ustedes, no es porque decir, no, es que ustedes lo hicieron mal, sino que no sabían. Y es que no se puede dibujar, digamos, una coordenada acá que diga, por ejemplo, rho, teta, de esta forma. ¿Por qué? Porque, digamos que esta coordenada rho y la coordenada teta no están acá, no están presentes o no están señalizadas. Digamos que en el primer caso, que era para explicar de dónde salían, yo utilicé, digamos, este punto para ejemplificar. Es para dar ejemplo de lo que estamos realizando. De ahora en adelante vamos a hacer lo siguiente. Y entonces, digamos que tenemos nuestro polo. Este punto de acá, ¿sí? Que es este origen, se va a llamar polo. De ahí que sean las coordenadas polares. ¿Listo? Este es el polo. ¿Listo? Ya teniendo este polo, pues lo que hago es dibujar una horizontal de esta forma. ¿Sí? Un eje horizontal. ¿Listo? Este eje horizontal no va a llevar ningún nombre. ¿Listo? De ningún tipo va a llevar nombre. Solamente es un eje que se va a utilizar ¿para qué? Para medir ángulos con respecto a él. ¿En sentido qué? Antihorario. En sentido contrario a las manecillas del reloj. ¿Listo? Y entonces este es el eje horizontal. De esta forma, creo que le podemos agregar una flechita indicando que va hasta el infinito. ¿Listo? Estos dos elementos son los que se utilizan para colocar las coordenadas polares acá. ¿Listo?
Y cuando ya se tenga eso, entonces ya podemos dibujar nuestra coordenada polar. Por ejemplo, de esta forma. Bueno, se puede colocar de esta forma. ¿En dónde? Ese punto va a tener una distancia ρ y un ángulo θ. ¿Listo? Entonces, esta es la forma de, digamos, dibujar una coordenada polar. Entonces, para ver ρ, pues nosotros lo que hacemos, o normalmente se hace, es lo siguiente. Se coloca esto para mostrar dónde está ρ y para mostrar dónde está ρ y dónde está θ. ¿Listo? Eso es lo que normalmente se hace. ¿Listo? Muy bien. Entonces, de ahora en adelante, para dibujar coordenadas polares, vamos a realizar esto. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a hacer? Que un polo y su eje horizontal. Y con respecto a ese eje horizontal, vamos a trazar ¿qué? Los ángulos y dibujar arco. ¿Listo? Entonces, ya no vamos a utilizar el plano, digamos, los ejes X y Y. Ya no los vamos a utilizar porque ya vamos a saber que eso es solamente para las coordenadas cartesianas. Y acá solamente son las coordenadas que polares. ¿Listo? Entonces, para el eje polar. Listo. Entonces, vamos a hacer dos pequeños ejercicios a ver si entendimos. ¿Listo? Espero que ya hayan anotado en sus cuadros. Si no, le vamos a dejar espacio y vamos a dibujar en el cuaderno las siguientes posiciones. Por ejemplo, 5 y que sea de esta forma. 5, 30. Pueden ser 5 centímetros. Yo coloco acá 5. Pueden ser 5 cuadritos o 5 centímetros. Entonces, digamos que sean 5 centímetros para que todo el mundo hablemos de la misma cosa. ¿Listo? El radio, o ese ρ, va a valer 5 y el ángulo que se forma con el eje horizontal va a ser de 30 grados. ¿Listo? Vamos a realizarlo y en 2 minuticos pregunto que me dejen ver ese punto. ¿Listo? Realicemos otro. ¿Para qué? 2 y 100 grados, por ejemplo. 4 y 70 grados. ¿Listo? Esos 3 puntos. Y vamos a trazarlos en una sola cuadrícula, en un solo cuadrante. Vamos a utilizar solamente una sola figura para trazarlos. Listo. Recuerden que ya deberían saber manipular el transportador. Listo. Entonces vamos a preguntarle a una persona solamente el primer punto, a ver cómo quedó.
Entonces necesitaría ver, por ejemplo, buenos días, Juan José. Juan José, déjame ver el primer punto. Un momento, teacher, ya lo estoy acabando, un segundo. Sí, solamente el primero. ¿Sí? ¿Listo? ¿Sería algo así? A ver, un segundo. Ahora sí, déjame ver, muéstrame. Es que a ver si se nota. Uy, ¿qué pasó? Listo, entonces tú dices 5 y R y forma un ángulo de 30 grados. Muy bien, listo. Recomendación, siempre dibujar el polo, es decir, el origen. ¿Listo? Hacerlo muy bien, porque estamos hablando de las coordenadas polares. Listo, muy bien, Juan. Bueno, sí, señor. Entonces, Bueno, siempre vamos a dibujar esta parte. ¿Sí? Esto no, digamos, este puntico, siempre lo vamos a dibujar cuando se hable de coordenadas polares, porque este es el polo. O sea, con respecto a él, se está midiendo. ¿Listo? Ahora, preguntémosle a otra persona, por ejemplo, a Paula. Buenos días, Paula. Paula, déjame ver el segundo punto. 100 grados. Buenos días, teacher. Sí. Buenos días, Sí. déjame ver ese punto. El segundo, ¿cierto? Sí, el segundo. Yo los hice todos en un plano. No sé si me quedó bien, teacher. En un mismo Espera, plano. creo Listo. que- a ver, aquí. Listo, entonces ahí está 100. Listo. Recomendación, que ya no utilices los cuadrantes. Ah, ok. Ya no tiene que ser de esta forma. Los cuadrantes ya no existen acá en los coordenadas polares. ¿Listo? Solamente existe el eje horizontal y con ese mides los demás. Listo. ¿Listo? Gracias, teacher. Listo, muy bien. Vamos a seguir con otra persona y vamos a preguntarle a Ángelo. Buenos días, Ángelo. Buenos días, teacher. Ángelo, déjame ver este punto, el último. 4,270. Ya voy, teacher. Dame un perdón. momento. Estoy confundido con racionales, no sé. Listo. Muy bien. Listo. Entonces recordar que pues ya no utilizamos los cuadrantes, solamente utilizamos esta parte. ¿Sí? Y así siempre se van a ver en coordenadas polares. Papel polar. Uy. Uy. Uy, no. Listo. ¿Listo, Ángelo? Sí, señor. Listo. Déjame ver ese punto, este ejercicio. ¿Dónde estás? A ver, ahora. Muy bien, el polo y 274. Muy bien, excelente, Ángelo. Bien, muchas gracias, Ángelo. Está muy bien el ejercicio. Entonces, de esa forma es como de ahora en adelante vamos a dibujar las coordenadas polares. Creo que no hay nada más que decir de esta parte. Digamos, una de las cosas que sí les recomiendo es que se investiguen, se consulten, eso les queda como una consulta recomendada, en qué casos se utilizan las coordenadas polares. ¿Sí? Yo solo les di, por ejemplo, una, que es cuando se utilizan en los sistemas astronómicos, que es mejor utilizar este tipo de coordenadas, ya que como no se está variando la distancia, solamente se está variando el ángulo, entonces son mejor utilizar estas de acá. ¿Listo? Entonces, digamos que hemos cerrado con esta parte de coordenadas polares. Ya saben, digamos, las conversiones, que por ejemplo, en el caso de polar, de cartesiana a polar, a ver si está por acá, porque es que me olvidó, de cartesiana a polar es R por coseno de teta, y en Y es R seno de teta. ¿Listo? Y lo mismo funciona del otro lado. Entonces son unas cositas que iremos aprendiendo. Ahora, dentro de 8 días vamos a realizar la evaluación de esto. ¿Sí? Solamente entrarán esta parte, coordenadas polares. Es decir, las conversiones de cartesiana a polar, de polar a cartesiana y algunos dibujos en coordenadas polares. ¿Listo?
¿Entendido? Sí, señor. Sí, Listo. señor. Entonces solamente entrar acá. Listo. Entonces voy a adelantarlos para el siguiente tema. Voy a borrar acá. Borremos acá. Y ahora veremos otro tipo de coordenadas. ¿Listo? Entonces ya hemos visto tan solo dos coordenadas para los planos. ¿Cuáles? Coordenadas cartesianas y coordenadas polares. ¿Listo? Ahora veremos otro tipo de coordenada, pero para el espacio. ¿Sí? Entonces, en el espacio, digamos, en lo que es 3D, ya sea alto, ancho y largo, siempre vamos a utilizar, normalmente uno utiliza, digamos, les voy a mostrar lo siguiente. Digamos ese es un plano, pero si yo le agrego una línea de esta forma, entonces ya puedo, digamos, ubicar un punto en el espacio. ¿Sí? Un punto en el espacio. Listo. Por lo general de esta forma. Cuando hacemos esto, entonces normalmente lo que hacemos es darle un nombre a cada eje. Entonces, este sería el eje X, este sería el eje Y y este sería el eje Z. ¿Listo? Entonces se agrega un nuevo eje, una nueva ordenada, una nueva coordenada. X, Y y Z. Y con esto del sistema podemos ubicar cualquier punto en el espacio. Bastante sencillo. Yo creo que la gran mayoría lo sabía. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, han visto por ahí, no sé, en videojuegos o, por ejemplo, en Minecraft, ¿sí? Aparecen tres coordenadas. Por ejemplo, 5, 5, 5. ¿Sí? Por ejemplo. Eso quiere decir que está ubicado 5 en X, 5 en Y y 5 en Z. Entonces, correríamos hacia acá, después iríamos hacia este lado, hacia Y, y luego subiríamos. ¿Sí? Entonces, antes de continuar, porque yo me estoy acelerando un poco, porque voy a preguntar, porque estoy asumiendo tal vez que esto ya lo vieron. Pregunto, ¿vieron un punto en el espacio con coordenadas cartesianas? Sí, señor. ¿Sí? ¿Saben Sí, ubicarse señor. en el espacio con coordenadas cartesianas? Sí, señor. Listo. Sí, porque me puedo estar emocionando y, uy, se me está yendo la olla otra vez. ¿Listo? Entonces, ya sabemos eso. Ya sabiendo eso, entonces ya me queda un poquito más fácil lo que voy a explicar. Ahora, no son las únicas coordenadas para ubicar un punto en un espacio. Están también otros dos tipos de coordenadas. En este caso sí hay más, hay tres. Las coordenadas cartesianas, las coordenadas cilíndricas y las coordenadas esféricas. Pregunto, ¿han conocido las coordenadas cilíndricas o esféricas? No, profe, ni idea. No. Listo, entonces no las han escuchado nunca. Perfecto, muy bien. Entonces hay mucho con qué vamos a trabajar. Entonces, el día de hoy les voy a ir adelantando con el tema de coordenadas cilíndricas, que son las más sencillas, porque tienen que ver con las coordenadas polares. ¿Listo? Entonces van a colocar como título coordenadas cilíndricas. ¿Listo? Voy a borrar este dibujo, no es necesario, porque este es para las coordenadas cartesianas, en 3 dimensiones. Listo, coordenadas cilíndricas. ¿Listo? Vamos a realizar el siguiente dibujo en nuestros cuadernos. ¿Listo? A ver cómo lo dibujo. De esta forma. Ujú. Listo.
Listo, muy bien. Estamos solo un poquito de perspectiva de que nos encontramos ante un dibujo en un plano. ¿Listo? Entonces, esta parte de acá, la que se encuentra en verde, es un plano. Es decir, imagínense que si hubiera colocado el tablero en el piso. ¿Listo? Entonces, este es el plano. Entonces, que lo vamos a llamar P. ¿Listo? Es un plano. Es decir, que aquí, en esta parte del plano, hay dos dimensiones. Es decir, que podemos ubicar tanto una coordenada en X o Y o utilizar las coordenadas polares para ubicar un punto en este plano, o sea, en el que está en verde. Ahora, lo que a mí me interesa es saber cómo puedo ubicar este punto en el espacio. Este que se encuentra por acá arriba. ¿Listo? Entonces me preguntas, ¿cómo hago? ¿Cómo ubico ese punto en el espacio si hay un plano nomás? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Este va a ser nuestro polo. ¿Sí? Nuestro polito. Nuevamente, este va a ser nuestro eje horizontal, que lo voy a anotar con la letra A. Entonces, origen o polo y el eje horizontal. Y esta de acá, pues es la conocida en el sistema cartesiano, al cual no le vamos a cambiar en las coordenadas cilíndricas el nombre, es decir, Z. ¿Listo? Entonces, la que sale disparada hacia arriba va a ser Z. Entonces, como se encuentra en un plano y hay un polo y hay una distancia, un eje horizontal, por lo tanto, esta parte de acá la vamos a denotar con un ángulo, es decir, con θ. ¿Listo? Con θ. Y además, vean que hay una distancia. Entonces, en este caso, voy a ubicarla de forma tal ¿listo? Acá. Hay una distancia a la cual la puedo denotar pues con la conocida ρ. ¿Listo? Con ρ. ¿Listo? Entonces a este punto lo llamaremos, no sé, el punto M. ¿Sí? El punto M. Entonces tenemos a ρ, θ y al punto M. El punto M se encuentra, digamos, no se encuentra en este plano, sino se encuentra mucho más arriba. Es como si, nuevamente, si el tablero está en la superficie, es como si ese punto saliera desde este punto del tablero, saliera directamente vertical, sin hacer nada raro, hacia arriba. Y se ubicaría muy, muy arriba. Es decir, que se ubicaría en el plano, en la ordenada Z. Por lo tanto, M tiene las siguientes coordenadas. ¿Listo? Y algunos ya saben de lo que estoy hablando. Y es, por ejemplo, si tiene a ρ, por ejemplo, entonces va a tener ρ en ese punto. Después forma un ángulo, va a ser θ. Y por último, va a estar en Z. ¿Listo? Va a estar en Z. ¿Listo?
Y de esta forma es la que se denotan las coordenadas cilíndricas. Es decir, ya no se utilizan las coordenadas cartesianas, X, Y y Z, sino se utilizan ya, por ejemplo, se cambian las dos primeras por las coordenadas polares. Es decir, se utiliza a ρ y se utiliza a θ. ¿Listo? Entonces, hacemos el dibujito para explicar de dónde sale, digamos, esta nueva coordenada, esa posición en el espacio. Ah, miren lo que me encontré. ¿Listo? Entonces, antes de finalizar la clase, les voy a mostrar una hojita de papel polar para que vean cómo es. ¿Listo? ¿La pueden ver todos? Esta es una hojita de papel polar, como pueden ver, muy bonita. Sus líneas concéntricas. Y como pueden ver, a ver, nuevamente por acá, ven que tienen su polo y él he trazado su eje horizontal. En él hay una serie de puntos que es la función G. Creo que es la función seno. No sé. No le coloqué nombre, pero ahí se encuentra. ¿Listo? Entonces, vamos a tratar de conseguirnos este tipo de papel que se llama papel polar para dibujar en coordenadas polares. ¿Listo? Algunas funciones. Listo, es bastante chévere. Parece raro este papel, pero es interesante. Listo, chicos. Entonces, ¿alguna pregunta? Bueno, obviamente no tenemos preguntas todavía sobre las coordenadas cilíndricas, pero ir ya acostumbrándonos de que dentro de 15 días vamos a ver cómo es que se convierten las coordenadas cartesianas en el espacio en coordenadas cilíndricas. ¿Listo? Es bastante sencillo. Si alguien ya se dio cuenta, es bastante sencillo las coordenadas cilíndricas entre coordenadas cilíndricas y coordenadas cartesianas. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? No, señor. Listo. Entonces, lo mismo tratar de conseguir, a ver si nos podemos conseguir el papel polar en algún lado. Porque creo que es bastante difícil. ¿Sí? No creo que se consiga bastante fácil. Se conseguiría en algunas papelerías, no en todas. ¿Listo? Teacher, Sí. teacher, una pregunta, o sea, aquí saliéndome, como usted dijo, lo que hoy confirmamos, lo de los materiales Listo. para pre-3, ¿cuáles eran? Es que yo, pues, el Listo. LED. Listo, entonces les confirmo. Vamos a conseguirnos, consigámonos 3 LED de 5 voltios. Eso no les vale les valen como 200 pesos. Eso no es mucho. Listo, 3 LED de 5 voltios. Antes de que se acabe la clase. Coloco por acá. 3 LEDs. LED de 5 voltios. Así los consiguen. Son los rojos, si no estoy mal. Listo. Siguiente. Consigámonos cables Caimán, consigámonos unos 4. ¿Listo? ¿Listo? 4 cables Caimán. Los que tienen la pincita para agarrar los cables. ¿Sí? Los que pueden hacer. Traten de que no estén, si se los prestan, que no estén oxidados, porque generan resistencia. ¿Listo? Una pila puede ser AA de 9 voltios, ¿sí? Para no quemarla. No vayan a utilizar una cuadrada, porque eso sí quema estos LEDs. ¿Listo? Eso sí los va a quemar de una. Y no creo que sea más, solamente eso. Sí, pero Sí, solamente consíganse eso. Si pueden, consíganse el adaptador de las pilas, o sea, como una cajita para las pilas, nada más, que es bastante sencillo. Es un adaptador. Adaptador para pila. una pregunta, la 9 voltios no, pero la AA sí. ¿Cómo lo vamos a conectar? Pues eso ya me Profe, una lo... pregunta, la 9 voltios no, pero la AA sí. Sí, puede ser una de AA. Es que creo que la AA es la de 1.5. Es que no me acuerdo cuáles son los valores en este momento. Ese rato no utilizo ese tipo de voltios. Pero si pueden conseguirse una de 9 voltios, creo que la
es que no sé si la cuadrada es la que tenga 9 voltios, pero traten de que no pase, Tiene o sea, 9 voltios. sí, traten de que La esa, cuadrada tiene 9 voltios. entonces consigas en una cuadrada, ¿listo? Nos vamos a conseguir una cuadradita, ¿listo, chicos? Consigámonos una cuadrada y mejor, salgámonos de dudas, ¿listo? Listo, chicos, no siendo más, me despido y nos veremos, no sé, creo que en Predifex, ¿listo? Porque esta semana ya no nos veremos, ¿listo? Bueno, Bueno, chicos. teacher, voy a dejar tarea de esto para estar pendientes por Edmo. No, tarea, de pronto algunos ejercicios o si quieren les mando. ¿Listo? Les mando 3 o 5 ejercicios sobre coordenadas Pues, polares. Cartes bueno. cilíndricas todavía no. ¿Listo? Bueno, Chao, chicos. chao. Vale, perfecto. Hasta luego. Hasta luego, que estén bien.